Hola chicos, continuando con la historia de nuestra salvación. Acabamos de hablar de Abraham y de José. Tocamos otros nombres, pero principalmente esos fueron los dos que profundizamos un poquito en la historia, cómo Dios se ha revelado al hombre, por medio del hombre, en la historia del hombre, para mostrarse. Resulta que quedamos con José. José y su familia terminan conociendo a Faraón. El faraón, que le tenía mucho cariño a José, le dice: oye, vale, trae a tu familia, vamos a apoyarlo, vamos a ayudarlo. Y la familia, o sea, los israelitas, los hijos de Jacob, Israel, terminan instalándose en Egipto. Y son prósperos, les va bien, tienen buenos trabajos, crecen, se casan, tienen hijos, y al final son muchísimos los que están ahí ahora en Egipto. Faraón muere, llega un nuevo faraón. Este faraón nunca conoció a José, nunca conoció a sus hermanos, aunque estaba dentro de la historia de Egipto, pero no tenía esa amistad con los israelitas. Y este faraón más bien vio que los israelitas eran muchos, demasiados, y que siendo tantos podían más bien ellos superar a los egipcios y quedarse con todo lo que correspondía a los egipcios. Y Faraón no estaba muy de acuerdo con eso. Hizo algo terrible, Faraón Ramsés. Mandó a matar a todos los niños de los israelitas, los primogénitos, los pequeñitos, para que de esa manera se redujera un poquito la población, hubieran menos. Estos hijos que iban a morir no iban a poder tener ya hijos y había que esperar otra generación más, cuando los anteriores ya se hicieran más viejos. Así buscaba bajar un poquito la cantidad de israelitas para que no correrse peligro de que los israelitas tomaran a Egipto por ser más numerosos. Este faraón entonces decide mandar a matar a estos niños. En ese tiempo, precisamente, una mujer había tenido un hijo muy bonito y lo había tenido oculto por miedo a esto de que estaban matando a los niños, pero no pudo ocultarlo más y lo colocó en una cestica, se lo encomendó a Dios y lo soltó en el río. Este niño es rescatado por una joven que resulta que era la hija del faraón, que se lo encuentre. Como lo ve tan bonito, decide quedarse con él y cuidarlo. Como lo rescató del agua, le puso un nombre que significa rescatado de las aguas. Ese nombre es Moisés. Este es el tercer personaje que vamos a ver dentro de la historia de salvación. Moisés creció entonces siendo israelita, pero como un egipcio, como hijo, como familia de Faraón. Moisés fue creciendo, fue conociendo a los egipcios y creció como un príncipe. De hecho, hay una película, se la recomiendo, pueden verla, se llama El Príncipe de Egipto. En esa película pueden más o menos ver eso de Moisés. Y Moisés llega un tiempo que va a caminar por el pueblo para ver cómo estaban las cosas. Algo conmovió su corazón cuando vio que a las personas las trataban tan mal. Y dentro de ese dolor del corazón, cuando vio que alguien maltrataba a un anciano, y como vio que no había más nadie cerca, terminó defendiendo a este anciano y durante la defensa mató al egipcio que estaba maltratando al anciano. Y lo escondió el cuerpo. Pero al día siguiente la gente empezó a murmurar sobre la cosa y Faraón empezó a buscar a Moisés porque había cometido un crimen para que pagara por su crimen. Moisés se asustó y se fue. Moisés entonces camina por el desierto y caminando por el desierto se consigue con unos jóvenes que estaban sacando agua de un pozo y que estaban siendo atacados o agredidos por unos pastores, unas personas así mala gente, pues. Los estaban molestando y Moisés salió en defensa de ellos y los salvó. Aquí ellos lo llevan ante un señor que era como que el jefe de una tribu que se llamaba Jetro,
y lo adopta. Toma a Moisés, o sea, muy contento, muy conmovido porque había salvado a estos hijos de él, a estos amigos de él, y lo adopta. Y Moisés se enamora de la hija de Yetro, que se llamaba Séfora, y se casa con ella. Tienen un hijo, y hasta aquí la vida de Moisés se había otra vez tranquilizado. Moisés gozaba de buena fama y trabajaba el campo y tenía un cayado con el cual apacentaba las ovejas, o sea, se había vuelto un pastor y había tenido ya una vida tranquila, huyendo de todo el problema que tenía en Egipto, donde lo buscaban para matarlo, logra instalarse y tener una vida tranquila. Pero no eran los planes de Dios. Dios había visto el corazón de Moisés y sabía que desde ese corazón podía mostrarse al hombre otra vez. Es la historia del hombre la que Dios usa para mostrarse. Así en tu historia, así en la mía. Finalmente Dios le aparece a Moisés y le aparece de una manera muy particular. Moisés estaba pastoreando y de repente se da cuenta de que una zarza, un arbusto, como esos arbustos que podemos conseguir en la carretera, pequeños, se incendiaba. Pero que aunque se incendiaba, las llamas no consumían, no se quemaba. Pues, o sea, estaba lleno de fuego, pero no se quemaba. Y eso, por supuesto, a cualquiera, igualmente a Moisés, le llamó mucho la atención. Y entonces Moisés fue a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando se acerca al arbusto, Dios le habla. Estamos hablando de más o menos 400 años después del cuento de José, o sea, son muchas generaciones después. Y le dice a Moisés, Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo que sufre, que es esclavo. Porque ya Faraón no los había dejado más salir de Egipto, ya había mandado a matar a los primogénitos y ahora eran esclavos en Egipto. Ya no eran un pueblo que progresaba, sino un pueblo que era esclavo. Y Dios le decía a Moisés eso, que había escuchado a ese pueblo que lloraba porque sufría en la esclavitud. Así que le dijo a Moisés que fuera a liberar a su pueblo. Moisés, o sea, ¿y de parte de quién? O sea, yo llego allá y ¿quién le digo de parte de qué Dios, qué nombre tienes? O sea, no sé cómo decir. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Es el Yahvé, es el nombre que nosotros conocemos de Dios, Yahvé. Yo soy, le dice Moisés, le dice Dios a Moisés. Yo soy, Yahvé, esta palabra que usa, yo soy, que usa Dios en ese momento, es el mismo yo soy que usa Jesús cuando se refiere a él. Por eso es que ese yo soy significa que soy Dios, que lo usa Jesús. Entonces, Moisés obedece a Dios y se dirige a Egipto. En Egipto le pide a Faraón que libere a su pueblo. Faraón evidentemente no le hace caso, necesitaba esclavos para seguir construyendo, para seguir haciendo trabajos de esclavos, y no tenía otros esclavos sino los israelitas. Y Faraón le dice a Moisés que no. Y no solo le dice que no, sino que le hace entonces ahora mayor trabajo a los israelitas, le aumenta la cantidad de trabajo para castigarlo por haber querido irse. Dios entonces llega y por medio de Moisés empieza a mandar una serie de plagas como señales a Faraón de qué es lo que pasa cuando desobedeces a Dios. Porque Moisés estaba obedeciendo a Dios al ir a liberar a su pueblo. Y hablaba con palabras de Dios cuando le decía a Faraón que liberara a su pueblo. O sea, era Dios hablando por boca de Moisés. Pero Faraón no quería hacer caso. Faraón era desobediente al deseo de Dios, a lo que Dios mandaba. Eso, la consecuencia, son las plagas que surgen. Por medio de la mano de Moisés surge un poco de plaga. El agua se vuelve sangre en los ríos, empiezan a surgir moscas, ranas. La gente empieza a llenarse de úlceras, de burbujas horribles que olían muy feo. Se empieza a morir el ganado, empiezan oscuridad, fuego del cielo. O sea, muchas cosas horribles que iban pasando precisamente porque Faraón no quería obedecer a Dios. Hasta que finalmente, en esta necedad de Faraón de obedecer a Dios, ocurre un hecho. Dios le dice a Moisés que le diga a los israelitas que marquen, que agarren un ternero, lo sacrifiquen, se lo coman
y con la sangre del ternero marquen las puertas. Porque esa noche iba a pasar el ángel de Dios y se iba a llevar a todo primogénito, o sea, iba a morir el hijo primero de cada familia, egipcia o israelita, pero que si el ángel veía la marca en la puerta, no iba a tocar esa familia. De tal manera que esa marca significaba que la familia estaba obedeciendo a Dios, y al obedecer a Dios no iba a tener consecuencias malas. Llega el día y llega el ángel, llega el momento y efectivamente muere todo primogénito en Egipto. Faraón, desconsolado porque su hijo también era un primogénito y muere, le dice a Moisés que se puede ir. Pero cuando Moisés se está yendo ya con el pueblo, caminando por el desierto, como todo el pueblo de Egipto iba con él, Faraón se llena de odio, de rencor y decide perseguir a Moisés y a los israelitas para matarlos. Cuando los está persiguiendo, Dios los evita que los alcance con fuego que pone entre los israelitas y los egipcios. Y finalmente, por mano de Moisés, abre el mar en dos y el pueblo pasa por el mar y llega a la otra orilla. Faraón, cuando ve que el pueblo pasa, se lanza con su ejército también al mar, pero cuando entra el ejército de Faraón, el mar se cierra y el ejército de Faraón se ahoga. Y Faraón queda solo y Moisés con todo el pueblo del otro lado ya libre. De tal manera que Dios mostró su poder, mostró su amor por su pueblo, protegiéndolo de Faraón y liberándolo finalmente por medio de atravesar el agua del mar. Pero la historia no termina aquí. Ese pueblo empieza a caminar hacia todavía la tierra que Dios había prometido para ellos y se vuelven testarudos, se ponen a reclamar. Incluso llegaban a decir que preferían ser esclavos en Egipto, que por lo menos de vez en cuando había una fiesta con un animalito, podían comer, que estar en el desierto, que no comían tan bien, que había mucho calor. O sea, empezaron a quejarse y empezaron incluso a decidir adorar a otro Dios que no fuera el Dios que los sacó de Egipto. En ese momento Dios llama a Moisés y les dice qué es lo que quería, qué es lo que le esperaba de un pueblo que lo amara. ¿Cómo amar a Dios verdaderamente? Era Dios que se había revelado en ese pueblo y era Dios le decía a ese pueblo cómo podían de verdad amarlo y rendirle. Y le entrega a Moisés 2 tablas con 10 mandamientos. 10 mandamientos que no son un mandato estricto que si no cumple, no. 10 mandamientos donde Dios nos enseña a amar, donde Dios enseñaba a su pueblo a amar. Porque un pueblo que había estado tanto tiempo esclavo y alejado del amor, había perdido la idea de cómo amar verdaderamente. Así que Dios, por medio de Moisés, les vuelve a enseñar a su pueblo, desde su corazón, en esas 2 piedras, cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Porque si no amas al prójimo, no amas a Dios, si no amas a Dios, no amas al prójimo. Así que cómo amar en general. Los mandamientos son eso, y ahí es entonces donde Dios, por medio de Moisés, termina de revelarse a ese pueblo ya en cuanto a quiénes son ellos y que lo conocieran a él desde el amor, desde sus mandamientos. Así entonces este personaje Moisés nos muestra un Dios que no quiere esclavos, de nadie, pero que no quiere esclavos de sí mismos, sino que amen libremente, que vivan en la libertad verdadera que nos da el amor. Y el amor verdadero lo conocemos desde sus propios mandamientos. Ese es el Dios que se revela por medio de Moisés. Esa es parte de nuestra historia, de la historia por la cual Dios se ha revelado al hombre, a un hombre que Él ama profundamente, que desde ese amor le dio la vida y que no cesa nunca de llamarlo, pero lo llama así desde la propia historia. Y así Dios, desde tu historia, desde mi historia, o sea, desde que nacemos, desde nuestros padres, nuestros abuelos, ahí Dios se ha revelado también y ha mostrado su rostro. Si lo buscamos con cuidadito, seguro lo encontramos. Bye bye chicos, Dios los bendiga.